y va a ordenar, si quiere, a la producción de leche. Y ahí hablamos de condición de producción. Entonces, si decimos esto, decimos, ¿no es cierto? La oxitocina es la responsable de la producción. Si hablamos de la, y como se contraen las fibras musculares, va a eyectar la leche. Por lo tanto, esa contracción de fibras musculares que rodean al alveolo, a los conductos que van a drenar la leche, va a ser la etapa de producción de oxitocina. ¿Qué se logra con esto? Vaciamiento de alveolos. Una vez que se ha dado el vaciamiento, ¿qué es lo que interviene? La prolactina. La prolactina es la responsable de la producción. Pero para que se produzca la condición básica es que los alveolos estén vacíos de leche. Además, cada alveolo está rodeado de células productoras de leche. Entonces, si hablamos de los dos momentos que son importantes, que esa mamá aprenda que tiene que vaciar esos senos, y ese vaciamiento va a ordenar a la mayor producción de leche, dando la cantidad suficiente para la alimentación de esa niña, ¿no es cierto? Entonces, y cuando hablamos de las etapas, la preparación, si quieren, y la garantía de dar la alimentación correspondiente, hablamos de las tres etapas. La lactogénesis 1, la 2 y la galactopoiesis. ¿Qué concepto manejamos con la lactogénesis 1? ¿En qué momento empieza a preparar ese seno, producir proteína de leche y empezar a prepararse para la producción? Aunque poquito, pero se empieza a preparar. Cuando esa mamá está en la gestación, o sea, ese seno se está empezando a preparar para la producción de leche. Entonces decimos que está sintetizando ya componentes de leche cuando está en la etapa, en el último trimestre generalmente hay mayor intensidad de su producción, ¿no es cierto? Por eso la mamá, cuando está en la última gestación, hace eliminación de gotitas de leche, ¿no es cierto? Bueno, entonces ya se está preparando. La lactogénesis 2, ¿qué dice? Ya empieza a producir volúmenes suficientes dependiendo de cada etapa para garantizar esa nutrición y satisfacer las necesidades del niño. Y finalmente, si estamos hablando de dos etapas, la continuidad de producción está en base a la galactopoiesis, que es lo que significa que intervienen los dos factores, que primero hay eyección de leche para lograr el vaciamiento y el vaciamiento condiciona a que haya mayor producción de leche. Esos dos procesos van a ser los que me van a garantizar cantidad de leche principalmente, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la galactopoiesis, tiene que tener ciertas condiciones, ¿no es cierto? O sea, si estamos hablando, por ejemplo, de que una mamá le da un poquito, ¿cuál es el hábito de las mamás? Que cuando ese niño está llorando, chupa un poquito, ¿no es cierto? No vacía senos. Está en otro ambiente, chupa otro poquito, no vacía senos. Entonces, esas mamás que no logran ese vaciamiento y no conducen a una buena técnica, no van a producir cantidad de leche suficiente. Y ellas son las que van a intervenir para la adquisición de la leche de forma. Entonces, es importante que nosotros enseñemos las técnicas para lograr ese éxito en la lactancia, ¿cierto? Y ahí hablamos de las tres etapas en que la leche materna se va a producir, que son tres etapas diferentes en composición y en efecto que buscamos en el niño. Cuando consideramos el calostro, es una leche amarilla, ¿no es cierto? Se produce el calostro hasta el tercer o cuarto día. Luego empieza a producir más leche la mamá y es una leche blanco azulada. Estoy hablando de la transición hasta el 10º día. Y finalmente la leche madura es la que va a garantizar hasta los 2 años de edad. Cuando ya vamos viendo cada una de ellas, decimos, el calostro es la etapa más importante de producción de leche. ¿Por qué? Porque es la etapa donde le vamos a traspasar componentes nutricionales, pero principalmente estoy hablando de las inmunoglobulinas, ¿no es cierto? ¿Por qué será el calostro color amarillo? ¿Han visto alguna vez un calostro ustedes? Es una leche más espesa, es una leche más amarillenta, ¿no es cierto? Y es en poca cantidad, apenas está saliendo. Entonces, cuando hablamos del calostro, dice, tiene un color amarillo. ¿Por qué? Porque porta el beta-caroteno. Al mismo tiempo decir, ¿cuánto tiempo le podremos dar? ¿Cuánto era la capacidad del niño cuando nace? 5 a 10 ml. ¿Cuánto produce? 10 hasta 20 ml. Entonces, suficiente para cubrir las necesidades en volumen y kilocalóricos. Posteriormente, ¿qué es lo que se dice? Cuando a ese niño, por norma institucional del sistema público, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que el niño ha nacido, ¿dónde lo ponemos? Lo que no ocurre en los centros privados, por si acaso, ¿no es cierto? Un parto, ¿qué es lo que hace? Va a ser expulsado el bebé, expulsa el producto del canal del parto. ¿Dónde se lo pone? Al vientre de la mamá. ¿Para qué se lo pone en el vientre de la mamá? Lo que se va a llamar apego precoz. Un bebé, cuando está en la gestación, está en un hotel 5 estrellas en la vida intrauterina. Tiene temperatura, está feliz, tiene líquido para moverse adecuadamente, o sea que no necesita alimentarse, no necesita hacer mayor cosa. O sea,
La madre le está dando toda la condición de comodidad cuando hablamos de una gestación normal, ¿no es cierto? Cuando ese bebé empieza con la dinámica uterina, ¿qué dice? ¿Qué me están haciendo, no es cierto? O sea, me están molestando de ese bienestar que tenía en el útero, empieza a estresarse. Va avanzando la dinámica uterina, llega hasta la ruptura artificial de membranas cuando vamos a tener una dilatación de 8-9, ¿no es cierto? Le están quitando totalmente su confort de ese niño, el medio ambiente, lo siguen estresando y posteriormente lo obligan a ese pobre bebé a salir por el canal del parto, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que después haga esa transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Ese momento se dice que es el momento más estresante que el ser humano sufre por el estrés de esas condiciones. Entonces, para que se tranquilice ese bebé, ¿dónde lo ponen? Al vientre de la mamá, piel con piel. Primer momento de tranquilidad del bebé. Se espera más o menos 2 a 3 minutos en el apego precoz porque están esperando que el cordón deje de latir para que siga proveyendo sangre para evitar la anemia del lactante. Pero después, ¿dónde lo llevan ese niño? Logran hacer la ligadura tardía del cordón. ¿Dónde lo llevan? Al pecho de la mamá, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para la lactancia materna precoz. Y ese niño que ha nacido directamente lo pone en esta posición y siente el olor del calostro, siente inmediatamente. Entonces, fácilmente el niño va a tener un buen agarre inmediato. ¿Por qué se dice que es el segundo momento de tranquilidad para ese bebé? Porque se dice que el calostro tiene el mismo sabor del líquido amniótico. En la vida intrauterina, el líquido amniótico era deglutido por efecto, ¿no es cierto? Entonces, lo relacionamos, él relaciona con esa etapa y succiona pues una maravilla después del parto. Condicionamos a un segundo momento de quitar ese estrés que subió el parto y recibir y lactar para que, como ha sufrido un desgaste total energético, con esa leche materna le estamos dando la energía y la tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces ahí decimos que vamos a tener una condición de adaptación adecuada a la vida extrauterina. Posteriormente, ¿qué decimos? Que la carga más importante del calostro fuera de los nutrientes es las inmunoglobulinas. Y la inmunoglobulina que se traspasa por la leche materna va a ser la inmunoglobulina A. Porque el niño no produce inmunoglobulinas después del nacimiento. Entonces la mamá le está dando para proteger su sistema digestivo, su sistema respiratorio y todo lo que significa defensas. Pero al mismo tiempo le está dando algo que es importante, celularidad viva, los linfocitos B, que son inmunocompetentes. ¿Qué significa? Que los linfocitos de la madre le está dando a ese niño para el sistema digestivo, para que defienda ese sistema digestivo hasta que colonice. O sea, a veces decimos, ¿no? Celularidad de la madre puede ser y puede reaccionar ese niño y rechazarnos, ¿cierto? En este caso no, porque se lo llama inmunocompetentes. Entonces, inmunidad. ¿Para qué? Para establecer directamente inmunidad de todo su sistema, ¿cierto? Finalmente, ¿qué es lo que condicionamos? Que ese intestino todavía está inmaduro. Y ese intestino inmaduro no tiene capacidad de absorber grasas, no tiene capacidad de absorber la lactosa. Entonces, la cantidad mínima que tiene el calostro es precisamente en el aporte de grasas y en el aporte de carbohidratos, que es la lactosa, para que ese intestino, como estaba inmaduro, pues vaya absorbiendo lo que le corresponde, ¿cierto? Bueno. Cuando hablamos de la leche de transición, ¿qué se maneja con la leche de transición? Aumento de volumen, características diferentes, ya no es amarillo, más bien es un blanco azulado, y aumenta en base a que será todo nutrientes, porque vamos a hablar de que puede aumentar hasta 600 ml, mayor cantidad, ¿verdad? ¿Será en base a los nutrientes que aumenta o en base al aporte de agua? Agua, porque ya se dice que aquí va a empezar a dar mayor aporte de agua, porque tiene dos obligaciones, la leche de transición: aportar y cubrir las necesidades kilocalóricas con alimentos y cubrir las necesidades hídricas. Y cuando hablamos de necesidades hídricas, ese niño va a necesitar 100 ml por kilo de peso. Entonces, esa es, como no recibes lactancia materna exclusiva, no podemos darle ni agüita, por más que vivamos a nivel del mar, por más que tenga una zona con una temperatura mayor, vamos a hablar del trópico, por eso se llama lactancia materna exclusiva, porque la madre se ocupa de darle la cantidad de agua necesaria para que mantenga una buena hidratación. Por eso decimos que la leche de transición empieza a aumentar volumen en base a agua, manteniendo el nivel de nutrientes, ¿cierto? Hemos dicho que se va a producir hasta el décimo día posparto, pero ahí decimos, es un niño que necesita un poquito más de energía, ¿verdad? Porque sus movimientos ya le van a exigir mayor desgaste energético. Entonces ahí sí, como si la grasa y la lactosa no se absorbían en los niños pequeños los primeros 3 a 4 días de vida, ¿qué es lo que condiciona? ¿Con qué le vamos a dar más energía? ¿Con qué le voy a dar mayor aporte calórico?
con la lactosa, que es un carbohidrato, que es la fuerza energética de la leche. Entonces aquí vamos a decir que va a aumentar las grasas, va a aumentar la lactosa y también van para tener vitaminas y B12, ¿cierto? Las inmunoglobulinas van bajando de a poquito, lo mismo que las proteínas, y lo que la mamá dice dentro del concepto de que ya empieza, como empieza a ver lechecita blanca, ya empieza a ver leche líquida, y ya siente que los senos se le están llenando, recién me está bajando la leche, dice, ¿no es cierto? Porque es una etapa de mayor producción en volumen y en producción. Cuando hablamos de la leche madura, ya es la etapa después del décimo día, ¿no es cierto? Hablamos de hasta la segunda semana. Ya produce ¿cuánto? 600 a 900 ml, cantidad suficiente en nutrientes y en agua. Porque se dice que la leche madura va a tener un 80% de agua y solamente un 20% de nutrientes, suficientes ambos componentes para cubrir las necesidades kilocalóricas y las necesidades hídricas, ¿ya? Aquí decimos, ¿no? Agua, 80%, principalmente para darle más energía a la lactosa. Entonces ahí decimos, no, si ya le está disminuyendo la inmunidad, ¿qué le da la leche materna para seguir protegiendo el intestino? Porque muy poco frecuente es de que los niños a los 6 meses tengan diarrea. Porque inicialmente los protegió las inmunoglobulinas, inicialmente protegió los linfocitos inmunocompetentes, pero como ya dejó de producir, porque ya no es calostro, estamos hablando de ya es leche madura, hay otro factor importante, le empieza a traspasar el lactobacilo bífido, que es un probiótico, para que coloniza el intestino y bacteria que se adhiera, bacteria que se mueve. Entonces ahí vamos a tener la condición de que no va a tener cuadros de diarrea y está depositada todavía la IgA secretora. En la leche madura, ¿qué prioriza la leche materna fuera de todos los componentes nutricionales? Cerebro, ¿cierto? Y dentro del componente cerebro dice, tenemos la galactosa, que va a ser la responsable de formar galactolípidos. ¿Para qué? Para que esa masa encefálica crezca. Entonces ya estamos hablando de volumen. Cuando hablamos de los ácidos grasos esenciales, el palmítico, araquidónico, el linoleico, ¿qué significa? Nuevamente estamos hablando, pero no estoy hablando de crecimiento, estoy hablando que los ácidos grasos esenciales van a potencializar el funcionamiento y el desarrollo del sistema nervioso central y añadido la retina, ¿cierto? Si hemos logrado que esos dos elementos, ¿sí?, hagan que ese cerebrito crezca en masa encefálica, ¿qué significa? ¿Qué es lo que va a intervenir para que haya mejor neurotransmisión? Para que ese cerebro mejor funcione, la taurina. Entonces decimos que la leche materna le va a dar taurina para mejorar su neurotransmisión. De manera que está protegiendo la leche materna todo lo que es aumento, tamaño de la masa encefálica más su funcionamiento. Por eso es que la OMS dice, aunque sea poquito hasta los 2 años, dele, porque necesitamos fortalecer ese cerebro en tamaño y en funcionamiento. Cuando hablamos de las proteínas ahí vemos que las proteínas tienen que ser más digeribles. Entonces la leche materna va a tener una leche que va a tener 30% de caseína. Ustedes saben que la caseína es lo que es más difícil digerir, ¿cierto? La caseína. Cuando hablamos de leche de fórmula, tenemos, ¿no?, el 70% es caseína pura. Por eso da floculación difícil, por eso da cólico, por eso da las floculaciones como quesito, porque es de difícil digestión. Y la leche materna solamente tiene el 30%, pero además de esa caseína tiene otra característica, es una beta-caseína. Y la beta-caseína mejora la absorción y disminuye el cólico. Entonces, esta diferencia de la caseína mejora la digestión y tenemos 70% de la lactoalbúmina, que es una absorción fácil y que no hay mayor complicación. ¿Cierto? ¿Bueno? Hablamos de la producción, está claro, ¿no es cierto?, la diferencia de las 3 etapas de la leche y el por qué las 3 etapas de la leche. Cuando ya condicionamos la producción y recalcamos, ¿no es cierto?, el tamaño de la glándula mamaria no es interventora para la lactancia materna, porque anatómicamente está establecido el número de lobulillos, que pueden ser un poquito más, un poquito menos, pero están los lobulillos con condición de producir leche. Entonces ahí decimos que la producción de leche va a ser primero. ¿Qué es lo que agarra primero el bebé? El pezón, ¿cierto? Y este pezón está condicionado a la formación de fibras lisas, lo que le va a permitir al estímulo del agarre, la erección, lo que mejora directamente el agarre de los niños. Pero si ustedes ven la presión que hace ese niño a succionar, es una presión demasiado fuerte, demasiado traumática si quieren,
cuando son primigestas, porque ese epitelio no está preparado para esa presión que tiene el niño. Entonces, ese organismo tiene que protegerse, ¿no es cierto? Entonces, ahí intervienen las areolas. Y las areolas tienen unas glándulas protectoras a través de la lubricación cuando el niño está succionando. ¿Cuáles son esas glándulas productoras de lubricante para que no dañe el pezón ni la areola? Anatómicamente, hay unas glándulas. Las glándulas de Montgomery. ¿Cierto? Las glándulas de Montgomery son las que van a ser consideradas lubricantes del pezón y la areola para que cuando el niño succione no dañe y no produzca grietas del pezón. Hemos dicho que el pezón es el drenaje, ¿no es cierto?, de los conductos, y aquí vemos los conductos. El drenaje del conducto está en el pezón. Las areolas van a ser una parte en que necesita ser comprimida para la eyección. Y tenemos los lobulillos que están llenas, o sea, calculadas entre 15 a 20 lobulillos más o menos, relacionados con conductos galactóforos, donde están llenas o protegidas, vamos a decir, los lóbulos de células productoras de leche. Pero la condición, si estamos hablando de vaciamiento, ¿cuál es la hormona que logra el vaciamiento? ¿Y cuál es la hormona que produce mayor cantidad de leche? En base a un vaciamiento prolactina. Entonces, estos lóbulos anatómicamente, si quieren, están establecidos para producir más leche. Entonces, ¿qué falla si es que no condiciona a esa producción que esperamos? ¿Qué es lo que está fallando? La técnica de lactancia materna. La mamá no sabe que tiene que vaciar para producir más leche, ¿cierto? Porque anatómicamente tiene. Entonces, cuando estamos hablando de que los lóbulos también están cubiertos, ahí hablamos de la prolactina y la oxitocina, que son interventores, pero recuerden algo, que si no hay vaciamiento, no hay leche. Entonces tenemos que hablar de la técnica de la lactancia materna, ¿no es cierto? Y aquí les pongo una imagen para que ustedes vean más o menos cómo es el pezón. ¿Por qué será que el pezón está llegando hasta el tercio posterior de la lengua en esta imagen? ¿Por qué creen? Porque si el niño va a agarrar solamente la puntita del pezón, ¿qué va a condicionar? Pobre mamá, van a ser grietas del pezón, porque no logra el drenaje y la presión es dañar el pezón, el epitelio del pezón. Otro factor importante, ¿por qué este pezón tiene que estar por lo menos hasta la parte media de la lengua o hasta la parte posterior? ¿Por qué creen? ¿Por qué se empieza la alimentación complementaria a partir de los 6 meses? Entonces, esa pregunta. ¿Por qué creen? Para desarrollo de musculatura masticatoria. Hay desarrollo puede intervenir, ¿no? Pero principalmente la lengua tiene un reflejo. Hay el reflejo de extrusión. ¿Qué significa? Que si ese pezoncito le llega a la punta de la lengua, la leche se le va a salir al niño por los lados. Tiene que llegar, y ese reflejo de extrusión está en el tercio externo y tercio medio de la lengua. Por eso se dice que el niño, como no tiene ese reflejo en el tercio posterior de la lengua, entonces si el pezón le llega ahí, va a succionar, va a deglutir fácil. Si es que le ponen, hablaba de la alimentación complementaria, cuando ese niño tiene 5 a 6 meses, pierde ese reflejo. Y si pierde ese reflejo, podemos ponerle la puntita de la lengua a la papilla y el niño va a deglutir. Entonces, por eso que se exige que haya una buena erección y un buen agarre del pezón para que ese niño pueda deglutir la leche, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, ¿y por qué condicionamos hasta la areola? También interviene. Primero para la lubricación, pero ¿para qué más interviene esa areola? Porque debajo de la areola están los conductos. Y los labios del bebé tienen que ir presionando esa areola para que ese conducto vaya drenando la leche, ¿no es cierto? Y al drenaje de leche, y como hemos dicho, la musculatura funciona en todo lo que significa aparato de producción de leche, sean conductos o sean los lóbulos, eso va a condicionar a que ese niño vaya deglutiendo la leche, vaciando la leche a consecuencia de estos dos factores que hemos dicho, ¿no es cierto? ¿No? Cuando hablamos de técnica de amamantamiento, ¿cuánto tiempo dura la lactancia materna? Cuando hablamos de una buena técnica de lactancia materna. 15 minutos, 20 minutos. Se dice 10 minutos de un seno, 10 minutos del otro seno. ¿Qué mamá va a aguantar todo chueca 20 minutos cuando le está dando de lactar a ese bebé? Difícil, ¿no es cierto? Le va a doler la espalda, van a ser motivos en que como me duele mucho la espalda, no quiero darle lactancia, ¿verdad? Entonces, se dice que con la lactancia materna la primera condición es que la mamá decide cómo le va a dar, qué posición, cuando tenga menos incomodidad, menos dolor de espalda, vamos a decir, ¿no es cierto? Entonces, la posición determina la mamá
Si quiere, puede darle así sentada, si quiere darle en esta posición, le da. Los gemelos también parten de un seno y lo mismo les damos sentados o en esta posición. O sea, la posición determina la madre cuando sea una posición que menos le incomoda, ¿cierto? Cuando hablamos de agarre, ¿han visto alguna vez en la consulta cómo les presentan las mamás el pecho? Cuando está en la consulta, el bebé empieza a llorar. ¿Qué es lo primero que hace la mamá? Le da su pecho, ¿no es cierto? Para que se tranquilice. ¿Y cómo le presenta? ¿Se han fijado alguna vez? Agarran el pezoncito y le meten a su boca. Ese es un mal agarre. ¿Por qué? Porque ese niño no necesita agarrar el pezón, necesita agarrar también la areola. Por lo tanto, cuando estamos hablando de presentación, hablamos de la técnica en C. Esta es la técnica en C, si se fijan. O sea, la mamá está abrazando, si quieren, entre los dos dedos el seno y le presenta areola y pezón. ¿Cierto? Entonces, esa es la técnica en C para que tenga un buen agarre. Hablamos de flexible y libre demanda. Flexible no es cuando el niño quiere. Libre demanda no es cuando el niño quiere, porque ¿cuánto tiempo más o menos necesita ese niño después de haber recibido el volumen suficiente para satisfacer, si quieren, su necesidad? ¿Cuánto tiempo demora para producir ese vaciamiento gástrico? ¿En cuánto tiempo se vacía el estómago cuando ha succionado ese niño muy bien? 2 o 3 horas. 2 a 3 horas. Entonces no podemos decir a un niño que va a lactar cada media hora o cada hora. Muchas veces las mamás atribuyen la inquietud del niño o el llanto con la necesidad de pegar al seno de la mamá. Entonces en cualquier momento quieren dar, pero porque ellas no saben que se le tiene que dar cada 2 o cada 3 horas, porque ese es el tiempo en que se va a dar vaciamiento gástrico. Para lograr ese tiempo de 2 a 3 horas, como estamos diciendo, ¿qué necesidad tenemos? Cumplir tiempos. Cumplir 10 minutos del seno derecho, por ejemplo, y 5 a 10 minutos, dependiendo de la satisfacción de su necesidad del niño, tomar ese tiempo, ¿cierto? ¿Qué es lo que condiciona? Si estamos diciendo para que se produzca más leche, la técnica de lactancia materna tiene que ser como base vaciar seno. Entonces a la mamá habrá que explicarle que si empezó el seno materno, el derecho, vamos a decir, vació porque succionó con mucha fuerza. El seno izquierdo ya está jugando, ya no quiere mucho, entonces dejó residuo. Si la mamá no sabe que tiene que la próxima mamada tomar del seno donde terminó porque necesita vaciar ese seno, no va a producir leche. Entonces, esa alternancia de empezar del seno derecho y terminar en el izquierdo, empezar por el izquierdo para terminar en el derecho, es importante porque la base de producción de cantidad de leche es vaciamiento del seno. Entonces, tenemos que enseñarle eso, ¿no es cierto? Y un ejemplo claro, ¿ustedes han visto alguna vez unas vaquitas cuando las ordeñan? Ya, manualmente las ordeñan, ¿no es cierto? Las vacas. ¿Y qué hace el dueño de la vaca después de haber ordeñado la leche? No. ¿Qué hace? Lava con agua. Lava, muy bien. Y fuera de lo que lava, ¿qué hace? Suelta su becerro. ¿Por qué? Porque necesita vaciar esa glándula mamaria para que produzca más leche. Es lo mismo que en la mamá, si necesita vaciamiento, porque también la vaquita necesita vaciar para producir leche, la mamá de la misma manera necesita vaciar, pero el vaciamiento de la mamá va a estar en base a tiempos y en base a orden de lactancia, y en tiempos, obviamente, ¿no es cierto? Estamos hablando de 15 a 20 minutos, y obviamente la mamá tiene que tener una higiene antes de entrar a lactar, y la tranquilidad de la mamá va a ser importante. Hablamos del agarre, ¿no es cierto? Darle el pecho. Si logramos, esta es la técnica en C, si se fijan, está abrazando. ¿Para qué? Para presentar pezón y areola. Si la mamá le presenta así, va a tener un buen agarre. Si le presenta así, si le presenta solamente el pezoncito, va a agarrar de esta manera, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de un buen agarre, tenemos que cumplir 4 condiciones de un buen agarre. Primero, ¿qué decimos? Hemos dicho que la areola es importante porque la compresión de la areola va a contraer los conductos para un buen drenaje, ¿cierto? Entonces, cuando está con un buen agarre, vamos a ver que no se ve la areola, porque el niño agarró pezón y areola. La boquita tiene que estar abierta, pero al mismo tiempo tiene que haber labios vertidos. ¿Por qué? Porque los labios van a contraer los conductos, ¿no es cierto? Entonces, aquí se ve mejor en la imagen. Labio superior vertido, labio inferior de la misma manera. Entonces, de manera, eso funciona como una compresión de los labios, ¿no es cierto? Y la lengüita que también funciona. Y finalmente, el mentón tiene que estar próximo a la mamá. Entonces, esto condicionamos un buen agarre. Y el buen agarre está relacionado al mismo tiempo a que ese pezoncito llegue hasta el tercio medio de la lengua para que haya un buen drenaje y una buena deglución. Hablaremos de los beneficios que ustedes tienen que dar, porque les voy a recordar que de aquí a poquito van a ser internos. En el internado hay un sellito, en todas las maternidades dice
consejería en lactancia materna. ¿Quién da la consejería? Los internos, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de, a ver, consejería. ¿Cuál es la diferencia entre consejería y orientación? A ver, dígame. Los voy a considerar ya internos. ¿Cuál es la diferencia entre consejería y orientación? Orientación, también en las mamás hacen orientación en planificación familiar y consejería en planificación familiar. ¿Cuál es la diferencia? Aquí es orientación en lactancia materna y consejería en lactancia materna. ¿Cuál es la diferencia en conceptos de ustedes? ¿Qué dicen, chicos? Sí. Cuando ustedes les orientan algo, ¿qué les están diciendo? Les están diciendo en forma global, ¿no? Hay esto, hay esto, hay esto. Y cuando hablamos de consejería, logran que acepte, estamos hablando incluso del parafraseo, ¿no es cierto? En la consejería, si hablamos de planificación familiar, la orientación, señora, hay método MELA, hay método, qué sé yo, implante, hay té de cobre, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ese es consejería, estoy diciendo que hay. ¿Y la consejería qué significa? Señora, cada uno funciona de esta manera y usted ¿por qué quiere? Opta por un método. Esa es la consejería, que opte y decida la mamá por un método. Es lo mismo la lactancia. En la consejería tenemos que dar todo lo que corresponde a los beneficios de la leche materna hasta que la mamá le diga sí.